Bueno, comenzamos otro programa de salud y sociedad en Popular Televisión y como habíamos prometido, el doctor Año ha hecho de recibirnos aquí nuevamente para hablar del asma alérgico. Hemos estado hablando en el programa anterior de alergias. Hoy hablaremos un poco de asma alérgico. Fenomenal. ¿Qué es el asma o qué es el asma alérgico? Mira, el asma bronquial, hay que hablar del asma bronquial y luego dentro del asma bronquial ponerle apellidos. Intrínseco o extrínseco alérgico, ¿vale? El asma bronquial no es otra cosa que una enfermedad de las vías aéreas obstructiva, reversible de las vías aéreas, ¿vale? Por la cual se produce una hiperrespuesta de los bronquios frente a estímulos normales, ¿vale? Se llama también, se le quiere llamar bronquitis asmatiforme, espasticidad bronquial, hiperreactividad bronquial. Pero todo es lo mismo. Pero al final todo es lo mismo, ¿no? Muchas veces las madres de los niños me dicen, pero mi niño tiene asma. Y viene tratado con el salbutamol, viene tratado con el flisotide, o sea, con los inhaladores adecuados para el asma, ¿no? Y efectivamente te cuentan la historia de un paciente asmático con la sintomatología del asma, ¿no? Y ¿tiene asma? Digo, bueno, pues llámale como quieras, llámale bronquitis asmatiforme, espasticidad bronquial, hiperreactividad bronquial. Es un cierre reversible de la vía aérea y excesivo además, ¿vale? De tal manera que cuando metes el aire, consiguen los músculos del tórax, consiguen tirar de los bronquios y dejar meter el aire, pero cuando sale el aire se colapsan, como cuando sale el aire de un globo. Entonces empezamos a ver y empiezan a sonar ahí los sibilantes que llamamos, ¿vale? Que pueden estar asociados a otros ruidos, que son los roncus y demás, que son los que nosotros escuchamos con el fonendo. Cuando hay ruidos, quiere decir que está entrando y saliendo aire. Cuando un niño tiene ruidos y de repente se va poniendo peor, lo normal no es que le vayan a más ruidos, sino que incluso le desaparezcan. Ahí tenemos que correr, ¿vale? Entonces... O sea, lo grave es cuando no se oyen ruidos. Eso es. Cuando ya el niño se queda más parado. Cuando hay ruidos y cuando está moviendo, quiere decir que ya hay, lo único que nos está diciendo a nosotros es que hay más de un 25%, cuando hay ruidos, de la vía aérea cerrada. Incluso antes del 25% nosotros lo podemos detectar que haya asma bronquial a través de la tos como equivalentes asmáticos, ¿vale? La tos es un mecanismo de defensa. Eso es. Entonces, como no tenemos aquí no tenemos receptores, cuando nosotros notamos que no nos está entrando bien, lo que hacemos es y empezamos a toser, ¿vale? Entre las tres causas de esa tos, una es el rinorrea posterior, el reflujo gastroesofágico, la tercera es la espasticidad bronquial, la tendencia a cerrarse más de la cuenta de los bronquios, ¿vale? Pero si el aire entra y no sale, no consigue se salir, infla, se inflará. Eso es, se queda un aumento. Cuando haces una radiografía ves un atrapamiento aéreo que se llama, ¿vale? Lo ves en las radiografías, está hiperinsuflado y es porque determinadas zonas no consiguen salir del todo el aire, ¿vale? Es ahí cuando hay que empezar a tratar. Pero no es tener o no tener asma bronquial, porque tú puedes haber tenido un asma bronquial infantil, tú puedes haber tenido, del cual el 60 al 70% de las veces desaparece con la adolescencia, salvo ese 20-30% que tienen procesos alérgicos de fondo, que hacen que ese asma se perpetúe. Porque cuando tienes el asma no es que lo tengas alérgico o no lo tengas alérgico, puedes tener un asma bronquial desencadenado solo por la alergia, pero que al mismo tiempo se te va a ver agravado por los procesos víricos y bacterianos, o sea, por los catarros. Se te va a ver agravado si tienes un reflujo y un ácido que te está subiendo a la boca, te está cayendo a la vía aérea ese ácido y se te está tendiendo a cerrar el bronquio, ¿no? Entonces, tenemos que ponerle un apellido a ese, de acuerdo a las guías y a los criterios que hay publicados. O sea que más o menos pasa un poco lo que tienes ahí Sí, en imagen en el centro, que se cierra el bronquio. Cuando hay un bronquio normal y cuando hay un bronquio que está con... Que se ha cerrado. Que se ha cerrado. Entonces, ¿qué hay que pasar? Puede ocurrir que esté infectado, como ocurre, por ejemplo, en este caso. Que ahí además, pues vamos a oír, además de los sibilantes, vamos a ver
Pues muchos roncus, que se llaman, que es cuando mueve el moco para un lado y para... Eso es lo que identificamos los médicos cuando les echamos la goma. Eso es, ¿vale? Cuando Entonces, ocultamos. hay distintos tipos de cierre de la vía aérea. Se puede cerrar más, se puede cerrar menos, pues dependiendo del grado de exacerbación que tenga del asma bronquial, hasta llegar a una cosa que se llama estatus asmático, el cual precisa ingreso hospitalario y bueno, hoy por hoy, desgraciadamente, todavía hay algún fallecimiento que otro por culpa del asma bronquial, de ahí la importancia que tiene todo esto. La importancia sobre todo que tiene el tratamiento, porque cuando hacen las estadísticas de quiénes son los que fallecen por culpa del asma bronquial, son pacientes que están mal controlados, que tienen muchas descompensaciones a lo largo del año, que tiran del Ventolin o del salbutamol o del broncodilatador de corta acción, es uno de los tratamientos que hay, que tiran a lo mejor 6, 8 veces al día y siguen para adelante, no tienen tiempo para ellos, o sea, hasta que rompe la máquina, o sea, y una de esas, pues al final acaban. ¿Qué ocurre en una vía que está mal ventilada? Pues lo mismo que ocurre en la sinusitis, quiero decir, si el bronquio está mal ventilado, se acumula moco debajo, y al acumularse moco debajo, ese moco mal ventilado, ¿qué es? Pues eso es un estanque que poco a poco se va poniendo putrefacto, o sea, entran gérmenes que no tenían que entrar, se va sobreinfectando, y ¿eso qué hace? Pues que el bronquio tiende a cerrarse, porque como veíamos, no solamente son las alergias, sino que la principal causa de descompensación de un paciente asmático no es la alergia, sino son las infecciones, ¿vale? Otras causas de que se cierre un paciente asmático, pues puede ser el ejercicio físico. Un factor que me comentan muchos pacientes es que cuando me río me empieza a entrar la tos y me ahogo, no me puedo reír, ¿no? Eso. Cuando corren. Para el ejercicio. Eso es. Y luego la risa, el ejercicio físico, el aire frío. Y ya no te digo nada si me sumas hacer ejercicio teniendo catarro en un lugar frío. Se te cierra del todo, ¿vale? El ejercicio físico, ¿por qué se produce el cierre de la vía aérea? Pues precisamente porque cuando estamos haciendo ejercicio físico estamos ventilando por la boca y, entre otras cosas, se deseca la vía aérea, ¿vale? Se deseca la vía aérea y produce, de ahí, y produce hiperreactividad. De ahí que de los ejercicios menos asmógenos y más indicados para pacientes con asma bronquial sea la natación, ¿vale? El ambiente acuático. En el ambiente húmedo. Tener asma no quiere decir quedar crucificado. Tener asma, pues es una patología que hoy por hoy se conoce lo suficientemente bien como para poderla tratar y olvidarse de ella. O sea, ¿Y qué síntomas le da? Es decir, un paciente... Sobre todo, mira, te van a decir, tengo tos, opresión torácica, opresión, o sensación que tengo una losa aquí en el pecho que no me deja respirar, y ruiditos, ¿vale? Y silbidos, ¿vale? A esto hay que sumarle cuando le da más, si es tumbado, si es esto. Normalmente suelen estar mucho peor cuando están tumbados que cuando están incorporados. También algunas veces se exacerban más cuando están tumbados por el hecho del reflujo gastroesofágico. Eso también hay que mirarlo en los pacientes. ¿Qué otra sintomatología puede dar? Bueno, pues si la cosa se agrava mucho, bueno, aparte de los procesos catarrales, que pueda darle fiebre si se sobreinfecta y demás, podemos llegar, pues eso, a que de verdad esté con una insuficiencia respiratoria potente y pues eso, que llega a una cianosis o que llega a una hiposemia, ¿no? Se fatigan, les da... Mucho, eso es, y sobre todo falta el aire. los pitidillos, los pitos esos que les llamamos sibilantes y que son en expiración. Distinto, por ejemplo, de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer, con, por ejemplo, un espasmo esofágico difuso, o que hay que hacerlo, por ejemplo, con la falsa obstrucción del bronquio. Es una obstrucción a nivel de la obstrucción variable extratorácica, que lo hacemos el diagnóstico diferencial, o bien lo hacen los otorrinos y los foniatras a través del broncoscopio, el laringoscopio en este caso, porque llegan hasta ahí, aunque puedan llegar un poco más abajo, que ven que en inspiración, en vez de abrirse las cuerdas vocales, quedan cerradas, ¿vale? Entonces, ¿qué produce eso? Pues que cuando el ruido sea al coger el aire, no al echarlo, ¿vale? De todas formas, luego también hay que hacer el diagnóstico diferencial con causas somáticas, con causas psicosomáticas. El estrés pues está jugando muy malas pasadas, en este caso sí es verdad que el porcentaje mayor se lo llevan las mujeres con crisis de ansiedad,
por ejemplo, ¿no? Y vamos a decir, no, está loca, no. Lo está notando, lo está sintiendo. Y como comentaba yo a algún paciente, digo, tú cuando te está pasando eso, no es que no lo estés pasando mal, lo estás pasando, lo sé que fatal, pero por esto no te vas a morir. Te puede dar algo, un infarto, te puede dar otra patología añadida por culpa de estar con esa fatiga, porque tú lo estás sintiendo como tal, o sea, se te va a producir taquicardia, se te va a producir... ¿vale? Una pregunta bastante frecuente, sobre todo de las madres. Este asma, ellas tienen asma y dicen, ¿y mi hijo que voy a tener o mi hijo pequeño va a tener asma? ¿Es hereditario? Tiene un componente hereditario. Lo mismo que la atopia, la alergia tiene un componente hereditario y sabemos que hasta si uno de los dos miembros de la familia es alérgico tiene un 25% y si los dos miembros de la familia son alérgicos hasta un 70, un 80% van a heredar la predisposición a desarrollar procesos alérgicos, o sea, la atopia. Y dependiendo de cómo lo tratemos, lo cuidemos, pues van a desarrollar más o menos alergia. En el tema del asma existen estudios, y muchos, que apoyan el hecho de que los hijos de madres asmáticos o de padres asmáticos pueden desarrollar. Incluso hay alguno por ahí hecho en una isla donde la consanguinidad es muy potente, que llegan a tener asma hasta el 98% de la isla. O sea, todos. Todos, o sea, increíble. Pero existe ese componente genético, existe. ¿Y cómo viene un paciente y, bien, clínicamente hemos visto una serie de síntomas? ¿Cómo lo diagnosticas? ¿Qué pruebas habría que hacerlo? Lo normal, encontrarme al paciente silente, ¿vale? Si no, te dicen que lo han tenido o que lo tienen en determinados momentos o solamente cuando tienen procesos catarrales. Estaríamos hablando ahí pues, de un asma bronquial episódico. Distinto del asma bronquial persistente, que sí que necesita tratamiento de forma diaria, porque no todos los asmas necesitan tratamiento de la misma manera, luego lo comentamos, ¿vale? Puede ser un asma bronquial episódico, puede ser un asma bronquial persistente. Entonces, cuando te lo encuentras de forma silente, por la historia clínica, ¿vale? La historia clínica suele ser habitualmente muy frecuente, no suele ser un debut. ¿Y qué la primera vez... ¿Hay alguna prueba aparte de la clínica? Se hace, aparte de la auscultación y verlo, hacemos espirometría forzada. Ante la duda, se pueden hacer... ¿Qué es eso de espirometría forzada? Mira, la espirometría forzada es una prueba que se determina con distintos aparatos, ya sean más o menos sofisticados, con boquillas, con distintas boquillas, para cada paciente. Lo que hacemos es introducir los datos del paciente en el ordenador. Vamos a ver. Introducimos los datos del paciente en el ordenador y una vez introducidos, lo que hacemos es... Vamos a ver. Esto por ahí. Esto por aquí. Le hace respirar en... Eso es, le hacemos respirar a través del aparato, ¿vale? Y ese respirar a través del aparato, vamos a ver... Va a sacar unos datos... te va a sacar unos datos que son la capacidad vital forzada, te van a sacar datos como esto en movimiento, ¿vale? Te saca la capacidad vital forzada, te saca el volumen expirado forzado en el primer segundo y haciendo las fórmulas adecuadas, valoras en qué grado está cerrado el bronquio, ¿vale? De tal manera que sobre todo lo que vamos a medir son vías centrales de gran tamaño, que lo mediríamos a través del volumen expirado forzado en el primer segundo. Contra menos volumen expirado forzado en el primer segundo, sabes que esa vía de gran tamaño está más disminuida, hablando para que nos entendamos todos. Y las vías aéreas periféricas, que para eso utilizamos otros parámetros, que son el MEF 2575, ¿vale? Al comparar el volumen expirado forzado con la capacidad total del pulmón, vamos a saber si el paciente está bien o no, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque uno puede tener más volumen expirado forzado o menos. Y siempre te lo vamos a comparar con otras personas de tu mismo peso, edad y talla. No vale la misma espirometría para tu peso de edad que para un niño. ¿Vale? Y eso tienen que respirar en ese aparatito y ese aparatito refleja los datos en el ordenador. Eso es, ¿vale? Y con eso... Esto los pasamos al ordenador, que era lo que yo os quería enseñar,
los pasamos aquí al ordenador, esto, ¿vale? Y aquí lo que vamos a ver es, pues lo que estábamos comentando, el volumen expirado. Una serie de datos. Eso es, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, la capacidad vital forzada, pues esto es una paciente que en principio es normal. Nos da los puntos de referencia para una persona de su peso, edad y talla, nos da los litros de capacidad que tiene, el volumen, el volumen que tiene, el tiempo en segundos, que normalmente para que una espirometría esté bien hecha debe durar al menos alrededor de 6 segundos, pero bueno, hay unas características para hacerlo, no se puede hacer de cualquier manera, se mete edad, se mete peso, se mete talla, ¿vale? Se mete si fuma o no fuma, y luego en base a eso pues determinamos el observado y el de referencia, y qué tanto por ciento sobre todo. Esto también nos vale a nosotros para hacer un control evolutivo de los niños, por ejemplo, cuando les empiezas a poner tratamiento médico, tratamiento adecuado, y ves que poco a poco va desapareciendo la alergia, al mismo tiempo ves que pacientes que tenían hiperreactividad bronquial, que tenían un volumen expirado forzado bajito porque estaban más o menos cerrados, pasan de repente a ir aumentando un 10, un 15, un 20% para sus valores, ¿vale? Aunque ya estuvieran al 100%, van aumentando, 15, 20, tal. Y la verdad es que es muy gratificante para nosotros y para las madres. Este asma de tipo alérgico, ¿qué tratamiento llevaría? ¿El mismo de la alergia y un tratamiento específico para el bronquio? Lo primero, hay que controlar los factores que lo están produciendo, ese asma, ¿vale? Pero no olvidemos que de fondo lo que hay es una inflamación de la vía aérea. Y esa inflamación de la vía aérea hay que desinflamarla. Entonces, no nos vale simplemente con pegar un broncodilatador y abrir, en la mayoría de los casos. En algunos, como por ejemplo a lo mejor previo al ejercicio, pues está indicado dar un broncodilatador, en casos que hay hiperreactividad bronquial, en gente que entrena y demás, pero lo normal, cuando ya estamos hablando de un proceso catarral que va a durar 5 o 7 días, o de un proceso alérgico en el cual estamos expuestos continuamente a los pólenes, en el caso de la primavera, lo normal es poner un tratamiento, en caso de que haya hiperreactividad bronquial, cuando hacemos la espirometría, que lo vamos a determinar. ¿Por qué? Porque va a estar más bajo, le vamos a dar un broncodilatador y vamos a ver que aumenta más de un 12% en las vías centrales y más de un 35% en las periféricas, ¿vale? Si no nos queda claro todavía, porque no sabemos si es una crisis de ansiedad o si es un nervio, es un espasmo esofágico difuso, no nos cuadra, nos dice, no, es que cuando hacemos ejercicio sobre todo, que me pongo mal tal, tenemos ahí una cinta, le ponemos ahí a correr sobre tapiz rodante, incluso se podría hacer en algunas ocasiones muy puntuales, y porque lo requiera el guión, una prueba de metacolina, pero sobre todo los niños lo que tendemos a hacer es broncoprovocarles con el ejercicio físico. ¿Y qué tratamiento le das? ¿Los inhaladores? Una vez que ya le tienes diagnosticado, de acuerdo a dónde estemos, asma bronquial episódico o asma bronquial persistente, el asma bronquial episódico va a llevar un tratamiento únicamente en los momentos de la crisis. Dependiendo de lo grave que sea la crisis, vas a empezar por inhaladores. Puedes asociar una cosa que se llaman antileucotrienos para tomar por vía oral, que algunas veces funcionan bastante bien. Puedes asociar otros, como pueden ser los antiácidos, como sospeches que hay algo de fondo. Puedes llegar a tener que dar un corticoide por vía oral, aunque sea un momento agudo. ¿Por qué? Pues porque se ha cerrado excesivamente, ¿vale? Y tienes miedo a que eso vaya a más, ¿vale? En un momento determinado. También va a depender del control que lleve él previamente. Cuando estamos hablando de un tratamiento de un asma bronquial persistente, ese va a necesitar tomar un broncodilatador y revisarle a los 2-3 meses, ¿vale? Un broncodilatador asociado a un corticoide inhalado, a un antiinflamatorio. No hay que tenerles miedo porque no tienen prácticamente biodisponibilidad, que quiere decir que todo el fármaco va a actuar a ese nivel. Entonces, es que está tomando corticoides, es que necesita tomar corticoides, está inflamado. Y ese corticoide estamos hablando de dosis de microgramos por 10 a la menos 6. O sea, una millonésima parte de lo que de lo que le daríamos en un gramo de corticoide. ¿Y hacer ejercicios de fisioterapia para tratar de expandir de alguna manera el bronquio es bueno? El mejor ejercicio en los niños y en los pacientes jóvenes es la vida diaria. Moverse, hacer ejercicio no durante la crisis, es decir, una vez controlada la crisis, para evitar que vuelvan otra vez a desarrollar esas
de manera controlada, con la medicación adecuada, el seguir haciendo vida normal. En los pacientes adultos, adultos ya hablo de ancianos, hablo de pues eso, 70, 75, 80 años, ¿vale? Que los hay de 85 y de 90. En eso sí que sería conveniente pues, hacer una fisioterapia respiratoria, incluso en algún joven con bronquiectasias, por ejemplo. Es decir, aquí ahora se están poniendo en Cantabria centros de fisioterapia respiratoria que están muy bien y que funcionan muy bien, incluso que se podría ir ampliando el abanico de posibilidades para pacientes un poco más jóvenes. Pero normalmente, o sea, la fisioterapia que el propio joven se está haciendo a sí mismo es ¿Y qué pronóstico tiene esta enfermedad de cara a la funcionalidad laboral y la vida diaria, empezando por un niño, ese niño que va a estar siempre atacado o va a tener de vez en cuando algún ataque de asma? Mira, en el 98% de los casos el pronóstico es bueno. Es bueno. Cogido a tiempo, ese asma, ese pronóstico es bueno. Es decir, si coges a un paciente ya con 40 años, con una obstrucción mantenida, un patrón restrictivo, un fumador, bueno, que haya fumado mucho, que se hayan machacado los pulmones, porque eso es otra cosa que te quería haber contado antes, que es que no todos tienen por qué desarrollar el asma, aunque tengan una predisposición genética, va a depender. Quiero decir, un paciente, yo ayer tuve en Torrelavega un paciente que era deportista, pero bastante deportista, y el chico tenía hiperreactividad bronquial, tenía asma, pero no le llamaba la atención. Es decir, hasta que no le hice la broncodilatación, él no sabía que tenía asma. ¿Por qué? Pues porque estaba en un 100% para él. Pero claro, los pacientes jóvenes, los niños, que normalmente siempre hay que hacerle la prueba con broncodilatador, porque te engañan, o sea, es algo que te encuentres con un 140%. Pero si te encuentras con un 100%, con un 110%, lo normal es que le des el broncodilatador y se te aumenten hasta el 130 y pico por ciento en los niños. Entonces, si tú te cuidas y no te machacas, en principio tiene muy buen pronóstico el tema del asma bronquial. Ya te digo, en el 98% de los casos, con el tratamiento adecuado, la vigilancia, tratamiento adecuado. ¿Y tienen que estar tomando siempre No, porque lo normal es revisar a los pacientes cada 3 meses aproximadamente, para modificarle el tratamiento de acuerdo a eso. Muchas veces, si se mantiene el asma, es precisamente porque hay algo que no estamos teniendo en cuenta. Ya sea que eres alérgico al perro y tienes perro dentro de casa y no lo estás tratando, o al gato, o que eres alérgico a los ácaros del polvo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que se te quite mientras estás expuesto a ellos? No. O sea, si los ácaros te están produciendo la inflamación, quita la alergia a los ácaros y te va a quitar la... ¿Qué quieres? ¿Que se te quite mientras tengas el reflujo, que se te quite el asma? No se te va a quitar. Tendrás que estar con el inhalador y el inhalador y otro inhalador. No. Tienes que ir a la causa. Tienes que ir a la causa. Yo es lo que digo. Pero vamos a ver, porque con tratamiento es muy fácil quitar los síntomas. Aquí la magia está en quitar los síntomas una vez quitado el tratamiento. O sea, haber quitado la causa. O sea, que el asma se puede controlar y además se puede, en cierta manera, curar si encuentras la causa. Puedes pasar a un paciente a tenerlo un asma bronquial episódico. ¿Qué quiere decir? Que entre crisis y crisis tiene unos bronquios perfectos, en la mayor parte de los casos. ¿Y pueden hacer vida normal un asmático? Perfectamente, vamos, te puedo decir, publicados están en la literatura, Becan, Indurain, que son deportistas de élite. De élite, y vamos, las cifras hablaban que hasta el 40% de los ciclistas profesionales eran asmáticos. O sea, ¿qué estamos diciendo? O sea, pues un asmático casi... quiero decir... ¿Podemos dar algún consejo, puedes dar algún consejo para la época esta de polinización de la primavera? Sí. Ahora en esta época, sobre todo, hombre, los días que esté lloviendo no hay problema. Pero justo antes de la tormenta, por ejemplo, cuando se está moviendo todo el viento y los días ventosos, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Con los pólenes, porque están en suspensión. Entonces hay que intentar evitar no estar en mitad de la corriente. Hay que intentar dormir siempre con las ventanas cerradas, porque como comentamos el otro día, los pólenes
salen sobre todo, o sea, las plantas polinizan sobre todo entre las 4 y las 7 de la mañana aproximadamente. ¿Qué ocurre también a última hora del día? Pues a última hora del día lo que va a ocurrir es que caen los pólenes que están por encima de nuestras cabezas, los días que hace bueno, el calor, ya sabéis que forma térmicas, el aire caliente pesa menos que el frío, los sube por encima de nuestras cabezas, viajan por encima de nuestras cabezas, pero a última hora, cuando ya está la fresca, cuando ya los niños están jugando en el campo, otro no sé qué, hemos salido de trabajar, ahí es bajo. Cuando caen, y dices, ¿y ahora que no hay sol? ¿Por qué tengo yo...? Pero pólenes sigue habiendo, y muchos. Entonces, si subes a alta montaña, normalmente verás que a medida que vas subiendo por encima de 600, 700 metros, los prados desaparecen y empieza el brezo y empiezan otras plantas, en zonas donde haya pinos, ahí no va a haber gramíneas, con lo cual te vas a encontrar mucho mejor. Cuidado al subir y cuidado al bajar. ¿Es conveniente ponerse gafas o mascarilla? Fundamental las medidas de barrera y luego sobre todo gafas de sol, intentar no viajar en moto, en coche ir con las ventanillas cerradas, porque el problema del coche es cuando vas andando, llevas abiertas las ventanillas, entra aire y entra granos de polen, sale aire, pero los granos de polen se nos quedan dentro del coche. Total, concentración dentro, 10.000 partículas, concentración fuera, 5.000. ¿Por qué? Porque los granos se van acumulando ahí. ¿Qué ocurre? Crisis de asma, crisis de congestión. ¿Ducharse es mejor en esos casos por la mañana que por la noche? Una pregunta que me hizo... El tema de la ducha yo creo que no tiene relación. La ducha no tiene relación con eso. Limpiar, si a lo mejor te lo han preguntado por el hecho del arrastre, se me ocurre, porque el que te lo haya preguntado por alguna razón será, por el hecho del arrastre de los pólenes, eso sí es bueno. ¿Vale? Es que lo primero que tienes que hacer cuando vas por la calle y empiezas a estar es entrar a un grifo con agua y echar fuera todas esas partículas que te están haciendo así. El hecho de ducharte por la noche, a lo mejor limpias mejor, porque quiero buscarle una explicación a la pregunta. Para estar por la noche un poco libre de polen. Eso es. Entonces a lo mejor pues con el vaho, con todas estas cosas, pues limpias y... ¿El ambiente es mejor que esté en casa seco o con humidificadores? Sí, esa es buena pregunta. ¿Deshumidificadores Esa es buena pregunta. humidificadores? Aquí en Cantabria no necesitamos humidificadores porque ya hay bastante humedad. Poner deshumidificador yo solamente se lo voy a recomendar a aquellas personas que tengan manchas en las paredes, ¿vale? Que sea una casa muy húmeda. Y eso se va a reflejar en que van a aparecer manchas en las paredes. Esas manchas son hongos, son partículas, son otros alérgenos, como pueden ser esto, y son malas. Es decir, eso de estar esperando a que venga el seguro para arreglarlo, pues eso es insalubre. Hay que arreglarlo antes de eso. La mejor solución para las manchas de hongos, ya que estamos, 25% de lejía y 75% de agua, ¿vale? Y a frotar con un Scotch Brite, o sea, con uno de estos amarillos y verdes. ¿Vale? Y cuéntame. No, ¿y tener plantas en el interior de la casa? Normalmente las plantas que tenemos de interior, esas no suelen dar polen, no suelen polinizar, ¿vale? Con lo cual no hay ningún problema. Con esas no suele haber problema. Hombre, hay que tener cuidado con cuáles, porque hay bonsáis, por ejemplo, que sí que te pueden producir polinizaciones, hay plantas que llevan mucho adorno, de las que se dan, por ejemplo, en bodas, en los nacimientos de los niños, los centros florales, pues suelen meter gramíneas también por ahí por medio. Con esas hay que tener cuidado, ¿vale? Pero el resto... Pues nada. Y sobre todo, premedicarse y tener precaución de que no... Pues nada, don Miguel, tenemos que terminar el programa de hoy, así que te agradezco que nos hayas recibido aquí nuevamente, te hayamos interrumpido en la consulta y que nuestros televidentes que tengan este problema ya saben dónde tienen que venir a consultar. Bueno, Así que muchas gracias y terminamos otro programa de Salud y Sociedad en Popular Televisión, hoy desde la consulta del doctor Miguel Añó, aquí en Emilio Pino. Muchas gracias. Gracias a vosotros.